Bueno, Bueno, Ernesto nos va a hablar sobre Learning Probabilistic Models of Biological Systems using Active Inference with Belief Propagation. Perdón por mi inglés, no es muy buena mi pronunciación. Ernesto bueno, Martínez es investigador principal de CONICET y profesor titular ordinario de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Santa Fe. Obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es además investigador del Kiwi Biolab en la Universidad Técnica de Berlín. Anteriormente ha sido catedrático invitado de la Universidad de Valladolid, España, investigador Fulbright en la Universidad de Leiden, Estados Unidos, e investigador invitado en la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Ha publicado más de 100 artículos y varios capítulos de libros, ha supervisado 12 tesis doctorales y tiene 4 alumnos doctorales en supervisión. Sus áreas de investigación y desarrollo son Reinforcement Learning, sistemas inteligentes, sistemas cognitivos, optimización bayesiana y diseño óptimo de experimentos. Adelante, gracias, Ernesto. gracias, Cecilia. Bueno, yo soy un poco el más viejo de todos estos presentadores, así que por allí me van a tener que disculpar el manejo de la tecnología. Este trabajo está enmarcado dentro precisamente de lo que es el trabajo que estamos haciendo con la gente del TU de Berlín, que es el Instituto de Biotecnología, donde en biotecnología la construcción de modelos tiene ciertas características particulares, ya que existen muchos datos, pero el problema de los datos es para qué se obtuvieron esos datos. Y entonces, de alguna forma, en muchas de las charlas anteriores yo veía un poco la problemática de introducir en ciencias de datos el concepto de generación activa de los datos, porque dependiendo de cómo y para qué se generen los datos es el contenido informativo que esos datos tienen para una determinada meta u objetivo de modelado. En este enfoque que nosotros planteamos fundamentalmente para el modelado del comportamiento y la respuesta a estímulo de los microorganismos, lo que nosotros proponemos es una representación probabilística basada en ciertos modelos mecanísticos causales que tienen y se conocen de los microorganismos, y sobre esa base generar una suerte de diseño dinámico de los experimentos que se realizan, sobre todo en las plataformas robóticas, para permitir la automatización y la experimentación autónoma en estas instalaciones que se conoce como de high throughput. El énfasis que me gustaría transmitir en esta pequeña charla es la importancia que tiene que nosotros explicitemos para qué generamos los datos y en función de esa perspectiva adoptar una suerte de enfoque bayesiano del agente de modelado, donde los estímulos que se incorporan en la generación de los datos se hagan teniendo en cuenta una particular preferencia o meta de quien genera o produce los datos y a partir de ellos genera los modelos. Normalmente en la perspectiva de Big Data o de Data Science se asumen como los datos dados. En la industria farmacéutica y biotecnológica los datos que existen normalmente no son suficientes, por ejemplo, para escalar un bioproceso y por lo tanto se realizan ciertos experimentos para poder generar datos que permitan el escalado. Por ejemplo, ahora ocurrió con el caso de la vacuna del COVID, donde el mayor problema no está solamente en obtener pequeñas cantidades de la vacuna, sino poder escalar el proceso. En ese contexto, el enfoque que nosotros estamos implementando y desarrollando con la gente de Berlín está basado en esta idea de los modelos probabilísticos de los sistemas biológicos, de los microorganismos, que tiene una componente fundamentalmente mecanística, donde la parte probabilística está asociada con los parámetros y los hiperparámetros. En este caso, los hiperparámetros están asociados con los errores estructurales del modelo y particularmente con los errores de medición. Entonces, el diseño del experimento dinámico online, en este caso consiste en excitar, en generar ciertos estímulos al bioproceso, al bioreactor, para que produzca datos que sean máximamente informativos para un determinado fin o objetivo. En el caso, digamos, de los bioprocesos, normalmente el objetivo es maximizar la productividad o determinar una estrategia óptima de inducción,
o quizás comparar dos modelos alternativos. Con los datos que se producen en un particular experimento y durante el experimento, la distribución a priori de los parámetros del modelo se va transformando en una distribución a posteriori, y ese proceso, conocido como la inversión del modelo probabilístico, es básicamente la problemática a resolver durante el rediseño online de estos estímulos, estas acciones que se introducen en el bioproceso para generar datos que tengan máximo contenido informativo. En el estudio particularmente, nosotros podríamos haber usado el método de Monte Carlo, pero como se hace online, lo que utilizamos, un método muy utilizado actualmente, que es la inferencia bayesiana, que consiste en un mecanismo por el cual el problema de Bayes, de transformar la distribución a priori en una distribución a posteriori, consiste en resolver un problema de optimización, donde a partir de elegir una determinada familia de distribuciones, se obtiene una nueva distribución que incorpora los datos en el prior para transformarlo en el posterior, y eso permite una rápida actualización de las distribuciones de los parámetros del modelo e incluso facilita el rediseño online del experimento. Algunos precios que se tienen que pagar por esta solución efectiva para aplicarla online es que generalmente las distribuciones a priori tienen que ser conjugadas con las posteriori, y por lo tanto hay una cuestión de aproximación, conocida como aproximación de Laplace, donde nosotros tenemos que necesariamente asumir que los parámetros del modelo probabilístico son variables estocásticas independientes, lo que, por ejemplo, implica que nosotros esas elipses de las interacciones entre los parámetros las terminamos convirtiendo en unos círculos, en unas esferas. La clave de nuestra propuesta metodológica es la inferencia activa, que recién escuchaba la charla de Yair, y la inferencia, la active inference, es toda una teoría muy novedosa que se usa para modelar fundamentalmente el comportamiento del cerebro humano, y que básicamente se basa en la idea de que, al igual que en este caso el modelador, el desarrollador del modelo, cuando un sujeto usa inferencia activa, todo lo que está haciendo todo el tiempo es tratar de predecir y reconfirmar lo que predice, generando nuevos datos que, en definitiva, según sus preferencias, van reconfirmando esas hipótesis hechas a priori. En términos un poco semánticos, podríamos decir que la inferencia activa es una combinación de aprendizaje activo con esta técnica de inferencia variacional. Computacionalmente existen muchos paquetes de software en los cuales se puede aplicar estas ideas, pero en esencia la inferencia activa lo que busca es reestimar los parámetros y generar nuevos estímulos en el experimento, haciendo una suerte de optimización de un límite conocido como ELBO, que es lo que ocurre cuando nosotros intentamos hacer esa optimización de este índice de performance. En realidad lo que estamos haciendo es maximizando la evidencia para las predicciones del modelo basadas en las observaciones que generamos. Para los que no lo conocen, en realidad es muy utilizado en todo tipo de diseño online de experimentos que permitan generar datos, fundamentalmente cuando se tratan de comportamiento de sistemas biológicos, donde hay muchos mecanismos regulatorios, donde el sujeto, sea un microorganismo, sea una persona, va ajustando sus respuestas dependiendo de lo preferente o no que son los estados en los que se encuentra. Nosotros tomamos algunas de estas ideas y las incorporamos en lo que denominamos la energía libre del futuro esperado, y sobre esa base lo que reformulamos el problema de diseño de la secuencia de estímulos óptimos al sistema biológico, tratando de maximizar la trayectoria de máxima preferencia para el sistema biológico. De esta manera estamos marcando los datos que obtenemos según las preferencias de la gente que modela, y eso permite una automatización de
diseño online del experimento, que es crucial para las instalaciones robóticas de experimentación intensiva, donde en realidad el éxito de la obtención de datos en tiempo real tiene que ver con esa automatización, digamos, de cómo la gente va marcando los datos según las preferencias que tiene. En términos de cómo incorporamos explícitamente las preferencias de la gente que modela, en este caso puede ser un agente de software que es el que controla la plataforma robótica, tomando algunas ideas de Reinformer Learning, donde nosotros en realidad en todo momento lo que hacemos es otorgar una suerte de premio o castigo para las preferencias asociadas con los datos generados. Sobre la base, digamos, de esas capacidades de ir actualizando las distribuciones del modelo, nosotros incorporamos en la propagación de las creencias, una técnica muy conocida que se denomina Thompson Sampling, que lo que hace es como propagar hacia el futuro del experimento las creencias actuales e incorporar en cada uno de una serie de etapas futuras esos datos simulados como si fueran datos reales. Sobre esa base, el Thompson Sampling nos permite propagar las creencias actuales hacia el futuro y evaluar distintas opciones de modificación de los estímulos planificados en el experimento y con ello obtener datos que vayan estando cada vez más sesgados en la zona de preferencia de los estados preferidos por el sistema biológico o por el modelador. En ese contexto, un poco el algoritmo central de lo que estamos desarrollando e implementando en la plataforma robótica consiste de un par de lazos en los cuales esa idea del Thompson Sampling la utilizamos para generar en términos simulados en tiempo real una serie de opciones de lo que se conocen como políticas, que serían como secuencias de acciones o estímulos futuros a implementar en el experimento dinámico, y vamos eligiendo siempre la que nos parezca la que produce la mayor acumulación de reward esperados, y de esa secuencia simplemente lo que elegimos es la primera acción o estímulo. Se implementa experimentalmente esa acción o estímulo y se obtiene, digamos, la respuesta, y con ello se actualizan las distribuciones y se vuelve a repetir en este lazo interior. Lo importante de esto es que, por ejemplo, nosotros podemos, este es un ejemplo muy conocido, que es la producción de una levadura para panificación, donde hay muchísimos datos, y nosotros condensamos todos los datos previos en los parámetros, en las distribuciones de los parámetros a priori, están indicados en esta tabla. Estas serían las ecuaciones mecanísticas y causales, que sería el modelo macroscópico del comportamiento dinámico de la levadura. Y lo notable que ocurre en estos casos es que nosotros en simplemente 2 experimentos dinámicos de alrededor de 20 horas podemos generar al final de esos experimentos unas nuevas distribuciones para los parámetros del modelo que, como ven en las siguientes gráficas, son relativamente diferentes porque son estímulos totalmente diferentes en esos 2 experimentos dinámicos, pero que comparados desde el punto de vista de los resultados asociados con la productividad óptima, en este caso el rigor está asociado con maximizar la productividad de biomasa al final. Este valor de 32 es como el mejor valor conocido en la productividad industrial de la biomasa, y a partir de la distribución a priori, en tan solo 2 experimentos pudimos encontrar una forma óptima de operar un bioreactor para producir biomasa con una productividad que es igual, incluso un poquito mejor. Para no demorarlos tantos, algunos comentarios finales. La idea de usar estos modelos probabilísticos de los sistemas biológicos, insisto, que nosotros lo usamos con microorganismos, pero podrían ser hasta personas, en el caso de un experimento en psicología, está basado en sesgar la obtención de los datos del diseño experimental que se aplique usando esta idea de la energía libre del futuro esperado. Esto en trabajos recientes de personas que trabajan fundamentalmente en inferencia activa,
se lo denomina inferencia sofisticada porque no solamente aplicamos las creencias al próximo paso, a la próxima acción o decisión, sino a un futuro discreto de alternativas. Simplemente cambiando la función de reward, podemos aplicar esta misma idea y este mismo algoritmo para comparar modelos alternativos, para determinar políticas de inducción en un microorganismo, discriminar entre cepas. Lo más importante actualmente que estamos tratando de generar es usar todos los datos a priori para aprender una política de rediseño online del experimento usando Deep Learning. Y esa política nos permitiría, sin hacer ningún cálculo, rediseñar el experimento online con una, digamos, demanda computacional totalmente insignificante. Y como en el caso de las plataformas robóticas que tenemos en la TU de Berlín, son 48 bioreactores pequeñitos, pero todos en paralelo, lo que estamos haciendo es que este algoritmo que hemos desarrollado lo estemos aplicando usando sistemas multiagentes. Bueno, se me ha ido la presentación. Para atrás puedes recuperar la vida. Aquí entonces terminaría la presentación. No sé, yo debería dejar de compartir. No te preocupes, Ernesto, no te preocupes. yo aún te dejes de compartir desde acá. Bien. Bueno, entonces imagino que fue demasiado rápido, pero quería contarles rápidamente, quizás con la idea de promover un poquito de discusión en que la ciencia de datos quizás en el futuro se deba mover un poco más a una generación activa de los datos, y no solamente tomar los datos como algo que irremediablemente no lo son dados, porque eso es bastante ineficiente y puede incluso confundir un poco los análisis y las conclusiones, ya que en realidad en general uno necesita que los datos tengan el contenido informativo en relación a algún objetivo de modelado, de testeo de una hipótesis, etc. Quizás es un poco difícil de valorar en una discusión ahora, pero yo creo que la ciencia de datos necesita incorporar esta dimensión de aprendizaje activo y de incorporar el concepto de contenido informativo de los datos antes de ser usados para construir modelos predictivos. Quizás alguno de ustedes pueda comentar sobre este tipo de ideas, ¿no? Cecilia, bueno, ¿vos? ¿Yo? Sí, voy yo, gracias, Axel. Ernesto, la verdad que haces un planteo muy interesante, porque es cierto que uno siempre asume que los datos son los que hay, ¿sí? Y entonces que no tiene casi ninguna posibilidad de influir sobre lo que uno está recibiendo. Esto que vos planteás es muy interesante en ese término, en el término de tener algo que automáticamente pueda adaptar los datos que uno va a recolectar en función de lo que quiere obtener, ¿no? Lo que no, digo, no sé bien cómo es la estructura con la que ustedes trabajan, pero a veces lo que pasa es que los equipos de ciencia de datos están medio lejos de los que recolectan los datos propiamente dichos. No sé cómo está compuesto el equipo donde ustedes están desarrollando el experimento. Sí, bueno, el problema es complejo porque normalmente en el área de la biotecnología, en farmacéuticas, en general los datos los generan, digamos, las personas que están en los laboratorios tienen sus propias hipótesis que no necesariamente son las de los ingenieros que desarrollan el proceso productivo. Pero mi planteo es que en general cualquier experimentación tiene que explicitar primero el objetivo del modelo que quiere construir. Y aun cuando los datos sean dados, yo puedo elegir datos que a mí me sirvan o no para confirmar una hipótesis, porque si yo mezclo todos los datos que me dan, no voy a sacar una conclusión que tenga mucha fortaleza. Entonces, quizás para mí, en el trabajo que presentaba y ahí, yo me veía bastante reflejado, porque en el fondo él también tiene un esquema donde tiene que ir adaptando la complejidad de los ejercicios que se presentan. Entonces, en ese caso, a través de cómo se hace esas adaptaciones, que vos podés tener datos que son más informativos o menos informativos. Es cierto que hay un desacople entre quien genera los datos y quien los procesa, pero para mí ese desacople tiene que hacerse más
menos desacople y más integración, porque si no a mí me dan unos datos que pueden ser un montón, pero no tienen el contenido informativo para que yo pueda responder, por ejemplo, si la vacuna del COVID se va a poder hacer con un grado de reproducibilidad aceptable, con una dada patente o tecnología. Y eso, por ejemplo, en el caso de la industria es muy importante, porque los modelos no solo tienen que predecir, sino que tienen que predecir reproduciblemente. Para tener reproducibilidad yo tengo que tener datos obtenidos y donde yo conozca el contenido informativo más o menos precisamente. Entiendo que eso no es tan fácil de plantear hoy, pero para mí la ciencia de datos tiene que ir de una visión un poco pasiva de cómo son tomados los datos a una posición más proactiva donde yo elijo qué datos uso y los genero incluso, como planteaba recién alguno de los chicos antes, yo diseño la encuesta para que me informe de lo que quiero, porque si yo diseño la encuesta de una forma muy vaga y probablemente la información va a ser bastante relativa. Pero bueno, son todas cuestiones. Siempre es un viejo problema con título nuevo, ¿no? Porque es el tema de cómo se hace la encuesta, las preguntas, el sesgo de la pregunta y esos problemas viejos, ¿no? Pero sigue vigente, digamos. Sí, a mis alumnos siempre les sorprende que yo les diga que leí el libro de cómo se puede mentir con estadística. Me empecé a entusiasmar con los diseños de los experimentos. Pero en cierta forma, yo creo que el aprendizaje activo y la inferencia activa, y particularmente el enfoque bayesiano también, que no he visto muchos trabajos todavía, pero yo creo que en general tenemos que aceptar que los modelos que tenemos son bastante simples para la complejidad que abordamos, y la única forma de abordar problemas complejos con modelos simples es en un enfoque probabilístico bayesiano. Bueno, Ernesto, muchas gracias.